profesor Dagoberto. Buenas tardes. Esta tarde quería venir a hacer unas preguntas acerca de la reforma educacional que surgió en los 90. La primera pregunta que le quisiera hacer es si usted vivió o más bien conoce cómo fue esta reforma que ocurrió en esa época. Vaya, yo soy del antiguo sistema de educación, ¿verdad? Cuando el bachillerato, que ahora es el bachillerato general, antes era el académico, ¿verdad? Pero eran 3 años. Sí, pude ver la transición de lo que es la educación, ya que en la universidad tuve compañeros que eran de mi generación y otros ya de la generación después de la reforma. Más que todo en la cuestión emocional, eran demasiado niños todavía para estar en una universidad. Entonces la universidad se tenía que adaptar a estos nuevos alumnos. ¿Y considera que esto fue necesario en aquella época? Siempre es necesario hacer reformas, pero las reformas siempre deben ir pensadas en lo que es la realidad del Salvador. Todas las reformas que hemos tenido han sido copia de Chile, España, que son realidades totalmente diferentes a las de nosotros. Pero lo que sí te puedo decir es que cada reforma obedece a un modelo económico específico. En aquel entonces, de mi época, el año escolar estaba regido por las cortas. Ahora no, ahora se pararon por la gran auge de la industria maquilera que vino al país en los 90, después del conflicto armado. Se necesitaba mano de obra tecnificada, por eso se puso bachillerato técnico y bachillerato general para los que tuvieran oportunidad para seguir su carrera en la universidad. ¿Usted cree que fue necesaria la implementación de la PAES en esa época? La PAES respondía más que todo a la justificación por que se hizo la reforma, es decir, había ante toda la gente que había invertido por la reforma educativa, había que demostrar que esa reforma iba a dar sus frutos, pero no, realmente a mi juicio no. ¿Y usted cree que fue necesario la implementación de una carrera como docente? Fíjate que hubo un gran error aquí, la desaparición de lo que es la escuela normal. Las universidades no forman el espíritu así, o la mística con lo que las escuelas normales formaban a los docentes. Don Rutilio es un ejemplo de escuela normal. Don Crucito, que usted de acordar, Don Crucito es normalista, al igual que Don Felipe, que son docentes de acá. Si bien es cierto, las universidades están formando ahora lo que es la docencia, hay ciertos vacíos, por ejemplo, en materias pedagógicas. Incluso esta reforma educativa se hizo también en las universidades, porque el profesorado que yo llevé eran 2 años y medio, ahora es más. En esos 2 años y medio solo llevaba 2 materias de profesor, pedagogía general y didáctica, nada más. Ahora es más didáctica, menos teoría. Entonces yo creo que está un poquito balanceado, pero sí fue un error haber desaparecido la escuela. Okay, muchas gracias. Bueno, Gracias. ya sabes. Buenas tardes, señorita Fátima. Hoy le quería hacer unas preguntas acerca de la reforma educacional que surgió en la década de los 90. La primera pregunta que tengo para usted es acerca de si conoce algo de este tema o si vivió una experiencia en esa época acerca de esto. Sí, conozco sobre el tema, conozco un poquito sobre la reforma y pienso que propició algunos cambios significativos y necesarios. ¿Y cree que en esa época que se hizo la reforma era realmente necesario? Pienso que sí, porque era necesario mejorar un poquito algunas cosas que en la reforma anterior probablemente no consideró en su momento. Y acuérdense que una reforma también ve función de la realidad y contexto de una sociedad. Y también en esa época surgió un cambio que fue el bachillerato, que pasó de 3 años a 2 años. ¿Cómo cree que esto afectó, si fue necesario que pasara esto? Para mí hubiera sido conveniente dejarlo de 3 años. Sí. ¿Usted considera
preguntar a la PAES desde esa época? No, es innecesario, es una prueba demasiado estandarizada. ¿Usted también cree que fue necesario la implementación de la carrera de docente? Sí, de alguna manera era necesario, por el nivel de demanda de docentes que ha existido desde esa época para acá. Muchas gracias. En 1999 se crea la reforma de educación en el país dirigida por el doctor Armando Calderón Sol, quien en 1995 realiza una extensa consulta ciudadana con ayuda de la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo. Y esto tiene como resultado el Plan Decenal de la Reforma Educativa, que tiene 4 estándares para la educación, que son la cobertura, la calidad, la formación de valores y la modernización estudiantil. Entre 1999 y 2001, durante la presente administración, se ha puesto énfasis en la necesidad de sostener los cambios generados en el sistema educativo mediante el impulso de reformas de segunda generación, orientadas a mejorar sensiblemente la calidad de la educación. Por ello, el Ministerio de Educación ha puesto gran énfasis en las acciones de apoyo pedagógicos para el docente, como la creación del asesor pedagógico, en la capacitación docente, creación del sistema de desarrollo profesional docente, en el fortalecimiento de recursos tecnológicos en educación, modernización de los institutos tecnológicos y creación de los centros de recursos de aprendizaje para educación básica y media, y en la reforma institucional profunda de las direcciones y departamentos del Ministerio. En 1995 se logra la aprobación de la Ley de Educación Superior, la cual se crea con el propósito de velar por el funcionamiento democrático y adecuado a nivel académico de las instituciones de educación superior, garantizando que éstas contribuyan al desarrollo integral de la persona humana. En 1996, la Ley de la Carrera Docente, la cual tiene como finalidad garantizar que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el registro escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles su estabilidad laboral para lograr una educación de calidad. Ley General de Educación. Esta ley regula la educación que imparten el Estado, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios son aprobadas.